Todo el mundo parece estar de acuerdo en que no enseñamos a la gente lo que de verdad haría falta enseñar. Tenemos las primeras claves. El que quiera saberlas, en redes, en los próximos minutos. Se está produciendo una especie de consenso planetario sobre la perplejidad, o podríamos decir el desamparo. Por un lado, los psiquiatras, los médicos, los fisiólogos, los terapeutas están llegando a la conclusión de que ellos solos no pueden poner remedio a la deriva actual de la humanidad. Y por otro lado, resulta que los especialistas en lo que serían los contenidos espirituales, la filosofía, los valores, tampoco pueden solos ponerle remedio a esta deriva. Y el consenso es que solo la educación puede cambiar las cosas. Pero estamos hablando no de un cambio del sistema educativo, sino un cambio en la educación de los educadores. Y empezamos a tener, a través de este proceso de búsqueda, algunas claves que intuimos, como, por ejemplo, que hay que aprender aprendiendo, que hay que aprender a ser, es decir, a, dirigir mejor nuestras emociones y conocer mejor. Pero todavía no se sabe exactamente cómo hacerlo. Claudio Naranjo es un conocido psiquiatra chileno, representante de las nuevas teorías gestálticas. Es un personaje relevante del movimiento humanista, pionero de la psicología transpersonal, y hoy nos hablará de... Claudio, hace, yo qué sé, varios años que hemos intentado tener esta conversación en Berkeley, donde parece que tú estás la mayor parte del tiempo, ¿no? Estuvimos una vez a punto en Alemania, pero la tenemos aquí en Vitoria, en el norte. Es una alegría poder reflexionar contigo sobre temas en los que tú has trabajado durante décadas, ¿no? Tú conoces, ¿no? Yo no sé dónde lo he visto, pero es una especie de cartoon en donde se ve a unos niños, adulta, no necesariamente mayor, dentro, todos muy serios, tristes y aburridos, ¿no? Y claro, y te preguntas qué ha pasado, ¿no? ¿Qué tipo de crisis ha habido aquí? Sí. Para transformar a esta alegría en esta tristeza, ¿no? Sí, tanto la crianza como la escolarización son enemigas de la felicidad. No es un fin reconocido de la educación ayudar a que la gente sea feliz. No, Todavía queda un poco en el ambiente eso de que la letra con sangre entra. Sí, tú eres médico psiquiatra, ¿no? Sí. Originalmente, y sí, de eso debes saber un poco, ¿no? Bueno, yo me he dedicado a aplicar las cosas que aprendí a través de la psiquiatría al mundo social. Sí. Me estoy transformando en un psicopatólogo de la sociedad, partiendo de la base de que la sociedad está enferma. Y hay gente como tú que empiezan primero con la medicina, la psicoterapia, y luego los que tienen este afán integrador con la gente triste y los niños, y al final decís, y tú muy particularmente, el único remedio es la educación, es cambiar la educación.
Es más fácil prevenir que curar. El adulto tiene que hacer esfuerzos muy grandes para cambiar. Para cambiar, para transformarse, para madurar, para sanar, no son tantos los llamados, pero los elegidos son menos. Digo que no son tantos los llamados porque cada vez son menos, yo creo. Hay algo que no da el mercado, sino da el mundo secular. Si uno busca, uno es raro, es alguien que hay que darle tranquilizantes. No hay un término en la cultura que valide esa búsqueda de algo que no está en el espíritu de la época. Entonces, pero es nadar contracorriente, ya sea en los caminos espirituales o en el camino terapéutico. Muy difícil la cura. Pero unos pocos llegan, pero si queremos cambiar el mundo a través del cambio de la conciencia personal, yo creo que lo que tenemos a mano es el uso de la educación para algo diferente a lo que se está usando por los que vinieron antes. Está usándose la educación para socializar, que ese es el término más decente. Una especie de gran paradoja, ¿no?, en el tema educativo. Y es que ahora hay una especie de consenso. Empezamos a tener, después de, porque yo os sigo la pista desde hace ya unos cuantos años, ¿no?, y empieza a haber un consenso también en algunos de los principios que deberían aplicarse en la transformación de esta educación, pero no sabemos muy bien cómo hincarle el diente. Por ejemplo, decimos una cosa que tú has dicho durante años: hay que ir a una educación integral, holística lo llamas a veces. No saber, es cosa de no darse cuenta entre la diferencia entre hablar y hacerlo. Justamente ayer un amigo me estaba diciendo que tiene su chiquito, no sé si tendrá 5 años o no, menos, en un colegio de monjas, y les dieron un gran discurso sobre la espontaneidad y sobre la libertad, la importancia de la libertad, que la educación debe ser liberadora, y después sermones y sermones y disciplina, como si no hubiera conciencia de cuán lejos están de hacer una educación emancipatoria como la que en sus textos o en sus doctrinas afirman. Yo creo que eso pasa en muchas partes. Se habla de educación integral porque se le está dando un poquito de un barniz de algo, pero prácticamente no hay una educación de las emociones, una educación emocional que tendría que ser una educación sin hacerle caso al hecho que la gente llega ya dañada a la escuela. La gente llega gritona o llorona o rabiosa o malhumorada, porque es una peste que se transmite a través de las generaciones, va de padres a hijos, es un mal, como una plaga emocional que la educación tendría la posibilidad de detener o de... ¿Y esto lo puede enseñar a alguien que también está dañado? No. Por eso yo digo que no es cosa de formadores en la forma habitual académica, sino que hay que introducir un elemento nuevo que es transformar, que en parte es curar, pero también darle una dimensión de experiencia espiritual, aunque es una palabra muy polémica esto, a los educadores. Ayudar a la transformación de los educadores para que los educadores puedan contactar con su bienestar, con su sentirse menos presa de su ego. Independencia. Y con mucha resistencia al hecho mismo de aprender. Hoy en día la crisis de la educación en parte es que la gente no quiere aprender. Los estudiantes están desarrollando dislexias, trastornos de la atención, toda clase de síntomas, para qué decir las normales de la neurosis. Todo eso porque ya no soporta más que se le alimente en forma forzada algo que no viene desde el interés, que no viene desde la iniciativa propia. Entonces los pedagogos más libertarios
claro, tienen mucha convicción de que al niño hay que, en vez de que enseñarle, hay que ayudarlo a aprender. Hay que poner el acento más en el aprendizaje natural, que los niños que tienen mucha curiosidad, mucho deseo de aprender, y que la educación actual los imbeciliza. Dijo, ¿me recuerdas la frase de alguien cuando, no recuerdo quién era, que dijo, en cuanto has enseñado algo a un niño, has impedido que aprenda? Exacto. Hay maduración y hay condicionamiento. La educación actual es condicionante. Hay que aprender, hay que pasar exámenes, si no tienes la pena de que tal vez no vas a tener trabajo, no vas a ser aceptable, no vas a tener estatus. ¿Cómo sabes de eso, Claudio? Entonces, las cosas que se aprenden a presión se olvidan muy pronto. Las escuelas están enseñando a pasar exámenes, no están enseñando a vivir, no están enseñando ni siquiera a un desempeño de mayor eficiencia. Hay muy poca correlación entre notas escolares y rendimientos más adelante en las realidades de la vida. Entonces es un desperdicio la educación, y yo digo que es un fraude. Yo digo que llamar educación a algo que es transmisión de información y transformación y transmisión forzada de información es un muy mal uso de una palabra. Pero Claudio, ¿ves la dificultad, ¿no?, de conciliar esto en lo que estaríamos seguramente todos de acuerdo si alguien dice cuán despótica es la enseñanza frente a la libertad y al respeto del niño, pero por otro tenemos la delincuencia y la violencia y el bullying en las escuelas y la gente que te dice no, se han olvidado del despotismo y de la disciplina. Sí. Hay el miedo a la libertad. Sí. Y yo digo que es un miedo irracional que comprobadamente hay pruebas tanto en el mundo terapéutico como en el mundo educacional. En el mundo terapéutico, el proceso terapéutico, el proceso cuando funciona la psicoterapia, cuando una persona llega a sentirse menos agobiada por su rabia o por su vanidad y por su necesidad de ser reconocido y por todos esos lastres, cuando una persona llega a eso, eso va acoplado a descubrir que puede ser más libre y que es como si la persona, independientemente cuál sea la escuela de la terapia, aprende a conocer sus deseos más y a respetarlos más y a darse cuenta que no necesita vivir con un policía interior tan severo como la vida colectiva nos ha inculcado a través de las generaciones. Las personas que sanan son las personas que se liberan de su policía y viven su libertad en forma productiva y socialmente útil. La virtud es una palabra malgastada porque se fue tomada por el autoritarismo del sistema, fue tomada por lo que yo llamo la mente patriarcal. Cuando se dice tienes que ser así, tienes que hacer esto y no debes hacer lo otro, el contenido de todas esas normas, por bueno que sea, está contaminado por el espíritu de la normatividad que le hace sentir al individuo esto es un decreto policial, no es algo por tu bien. Entonces, yo creo que ya estamos en un momento histórico que hemos creado anticuerpos ante eso, estamos alérgicos a que se nos trate autoritariamente y la palabra misma virtud no tiene prestigio. En estos momentos se reirían de uno si quiere plantear... Ser virtuoso. Sí. Mi idea es que lo que se necesita es una educación para la virtud sin moralismo, pero la única forma de hacer eso es a partir del amor. Como que la raíz de la virtud, la raíz más prepatriarcal, digamos, de la virtud es la salud amorosa. Yo lo digo que es el buen amor, pero le estoy dando un giro diferente al arcipreste de Ita. Él decía que el buen amor es el amor de Dios, a diferencia del amor carnal. Yo digo, el buen amor es la integración de los tres amores, de los tres aspectos del amor, que son el amor al prójimo, que es el amor materno, el amor que ve un tú,
o que le da al otro la calidad de otro yo, que es un amor mamífero, digamos, el amor de nuestro cerebro emocional. Segundo, el eros, que es el amor pagano, el amor freudiano, el amor de los enamorados, que tiene que al centro el goce. Es como si hemos criminalizado tanto el goce que le hemos quitado el valor potencialmente sagrado al amor, no solo al amor erótico, porque no es el amor genital, es al placer, que es esto, el niño interior que quiere ciertas cosas. Disfrutar. Como las plantas que se orientan hacia la luz. Las plantas sabiamente buscan la luz. Nuestros organismos, el placer está en nuestro ser como una brújula también. Tenemos una sabiduría organísmica, tenemos una manera de fluir con la naturaleza que está ya perturbado porque ni siquiera sabemos lo que queremos. ¿Y el tercero? Y el tercero es el amor a lo divino, pero que no necesita estar interpretado como un amor a Dios de acuerdo a ningún credo determinado. Hay el amor a los valores, el amor a la justicia, el amor a la vida, el amor a la belleza, el amor al bien, el amor, digamos, el amor que mira al cielo en lugar de mirar a la tierra. La tierra es la compasión, al cielo es la devoción. Entonces, mi idea es que somos seres tricerebrados, tenemos un cerebro primitivo reptiliano, tenemos un cerebro medio mamífero, tenemos un cerebro moderno, humano. E integrado, ¿no? Y que estos no solo tienen que ver con el pensar, con el sentir, con el querer y con la instintividad, con lo biológico, sino que también tienen que ver con estos tres aspectos del amor. Y que estos aspectos del amor están desequilibrados en todas las personas de acuerdo a su tipo psicológico. Hay personas que aman más en forma erótica, son los don Juanes de la vida, ¿no? Criaturas de deseos, a divertirse, son golosos, por ejemplo, o lujuriosos. Hay personas que son más volcados al amor al prójimo, hay personas que son más admirativos. Pero si cualquiera de estos falta la plenitud de la persona y hay una insatisfacción con la que se paga eso. Si una persona es demasiado narcisista, por ejemplo, quiere ser demasiado importante, no se inclinará suficientemente como para, no digo solo respetar a los valores de otros, sino para que abrirle paso a la belleza del mundo. El mundo se hace grande solo cuando nosotros tenemos esta capacidad de respeto. Entonces, yo digo que si quisiéramos tener una educación para seres tricerebrados, una parte muy importante de eso sería no solo lo holístico en cuanto a pensar, sentir y querer, sino holístico en sentido de estos tres amores que constituyen la virtud. Que la persona es virtuosa cuando tiene estos tres aspectos esenciales del ser humano, que son la capacidad orgánica del placer, que ya de la célula lo tiene, pero que la persona lo tiene a nivel psíquico, en ese principio del placer, como decía Freud, el principio solidario, el principio empático que tenemos naturalmente, si es que no nos lo quita la vida al hacernos egoístas, la neurosis, digamos, y esta capacidad de respeto, que también es lo que hace el aprendizaje. Aprendemos porque imitamos a los grandes, aprendemos el lenguaje porque imitamos, tenemos un mandato biológico de incorporar aquello que se nos hace admirable porque lo hacen los mayores.